Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos a Centro de Capacitación e Innovación Global. Les doy la bienvenida respectiva a nombre de la institución y pues hoy día vamos a desarrollar manejo integrado mosca de la fruta. Ya, entonces hoy día va a desarrollar el curso mi persona. Ya, yo me llamo Raúl Laime, soy agrónomo de profesión. No hay experiencia en campo en manejos integrados, lo que es la mosca de la fruta, ¿no? En otras palabras, lo que es Ceratitis capitata. Entonces, de esta manera, vamos a iniciar con el curso y por favor a todos los participantes que están en la sala, recomendar de mantener sus micrófonos apagados y si habría alguna consulta, duda, vamos a estar respondiendo al finalizar el curso. Ok, entonces de esta manera estaríamos iniciando con la clase, ¿no? Muy bien. Entonces veamos primero lo que es ¿no? Lo que es la introducción al manejo integrado de Ceratitis capitata o, en otras palabras, mosca de la fruta. ¿Ya? Eh, por favor, todos los que están en todos los medios me confirman si logran visualizar mi pantalla, de la misma manera si logran escucharme el audio. Ya me confirman, por favor, a la cajita de comentarios o al chat para poder proseguir. Bien, pienso que sí. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Eh, a nuestra plaga que vamos a estudiar hoy día, en realidad, ¿no? Lo que es Ceratitis capitata. Es conocida también como mosca mediterránea de la fruta. Y es una de las plagas agrícolas más destructivas a nivel mundial. O sea, no solamente vamos a encontrarlo en Perú, en la selva, o en, ¿no? Donde que hay frutas, ¿no? Sino es a nivel mundial. Entonces, pues el manejo integrado de esta plaga es de suma importancia, es crucial para, ¿no? minimizar su impacto en los cultivos, ya que ataca más de 200 especies de cultivos. Y entonces aquí podemos, ¿no? Les presento aquí a la bandida y al bandido, ¿ok? ¿Por qué digo bandido? Porque el bandido, es aquí en la fotografía es el macho, ¿ya? La mosca o el macho, ¿no? De Ceratitis capitata. Y aquí tenemos a la mosca de la hembra, que es la Ceratitis capitata, en la que tiene la diferencia entre macho y hembra es que hembra tiene oviscapo, ¿ya? Este oviscapo es para poder ovopositar los huevecillos a la fruta. Para eso sirve, eso es la función. Y las alas, en realidad, ambas tienen, no cuentan. Única diferencia es esta, ¿no? Sus órganos reproductivos. Ok, entonces ahí acabamos de conocer al bandido y a la bandida, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí está Ceratitis capitata, lo que vamos a hablar en todo este curso, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero iniciemos por la biología de Ceratitis capitata, ¿no? Cómo se desarrolla, cuáles son el proceso de esos siglos, entre otras. Primero vayamos a conocer los huevos, ¿ya? Huevos, ¿cómo empieza la vida con huevos? Obviamente por la ovoposición y incubación, ¿no es cierto? Entonces, la ovoposición hace pues las hembras, ¿no? Ponen sus huevos justo debajo de la piel de los frutos maduros o en proceso de maduración o frutos que están sobremadurados. Por eso es importantísimo el control de la cosecha, ¿no? Control de la maduración. A veces como agricultores lo dejamos en la planta, hay sobremaduración, se cae, y ahí es donde que oposita sus huevecillos, ¿no? Las hembras de Ceratitis capitata, ¿no? Utilizando su ovipositor, ¿no es cierto? Ovicapo, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Y por otro lado, después de la ovoposición, ¿no? Viene la incubación, donde los huevos son pequeños, que vamos a conocerlo en la siguiente presentación, ¿ya? Los huevos son pequeños, alargados y de color blanco, ¿ya? Y eclosionan entre los 2 a 4 días, definitivamente, ¿ya? Dependiendo de la temperatura ambiental. O sea, lo que define si va a eclosionar en 2 o 4 días va a depender de la temperatura ambiental. Si la temperatura ambiental es óptima, va a ser en menor días. Si la temperatura de repente un poquito por ahí que no está
siendo óptima, obviamente vamos a alargar un poquito, un día, días más, ¿no es cierto? Ya, entonces, ese proceso es el huevo, ¿no? Su biología en huevo. Después ya estaríamos pasando a la larva, ¿no? Las larvas, ¿no? También conocida como gusano, ¿no? Pasan por tres estadios larvales, ¿ya? Tres estadios larvales. Durante este tiempo, pues se alimenta de la pulpa del fruto, ¿ya? Se alimenta de la pulpa del fruto, además de los microorganismos que se encuentran en ella, ¿no? Obviamente, estas larvas pues causan un daño significativo a la fruta, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo duran las larvas? Pues en realidad el desarrollo larval dura entre 6 a 11 días, ¿no? Dependiendo de las condiciones ambientales, definitivamente. Y por otro lado, tenemos las características, ¿ya? Las características de la larva, ¿no? ¿Qué características tiene? Porque podemos confundirnos con otras larvas de otras especies, ¿no es cierto? Pero lo que es de Ceratitis capitata tiene una característica única, donde las larvas son de color crema y alcanzan aproximadamente de 8 milímetros de longitud en el tercer estadio, definitivamente. Entonces, vamos a verlo ya en fotografía, no se preocupe. ¿Ok? Muy bien, vamos a terminar con la biología, ¿ok? Entonces, después del huevo, ¿no? Que dura de 2 a 4 días, después llega a larvas, que duran 6 a 11 días, que tiene tres estadios, estaríamos pasando a la pupa, ¿no? Lo cual se inicia, ¿no? La pupa es un proceso de ocupación, ¿no es cierto? Donde una vez que ha completado el desarrollo larval de tercer estadio, la larva cae al suelo, se entierra para pupar, ¿no? A una profundidad de 2 a 3 centímetros bajo tierra, ¿ya? Y las características que tiene la pupa es que es de color marrón oscuro y tiene forma de barril. Así es, tiene forma de barril. Uy, ¿cómo es eso, ingeniero? Forma de barril. Pues no se preocupen, que vamos a ver en la fotografía. Y la pregunta también, ¿qué tiempo dura la etapa de o la biología de pupa? Pues el periodo pupal dura entre 6 a 13 días, ¿no? Variando según la temperatura. Esto, la duración de la pupa también define bastante la temperatura ambiental, ¿ya? Gracias. Y por otro lado, tenemos ya después de la pupa, pues llega a la etapa de adulto o adultos de la mosca, lo cual se inicia por la emergencia, ¿no? Donde los adultos, ¿no? Emergen del suelo y después de un breve periodo de maduración. Los machos en las hembras se aparean, ¿no? O sea, después de 2, 3 días ya están eh, apareándose. Que quiero decir que son bien calientes, así como, ay, no me aguanto, ¿no? Entonces, ni bien que ya salen adultos, después de unos cuantos días ya se están apareando. Son bien calientes las moscas, ¿ya? Así son las Ceratitis capitata. Entonces, por otro lado, también tienen sus características los adultos. Pues los adultos tienen un tamaño de 4 a 5 milímetros, ¿no? Con cuerpos de color marrón amarillento, bandas negras en el abdomen y alas claras con manchas marrones distintivas, como lo hemos visto, ¿no? En la fotografía de la introducción. Así es. Y también se preguntarán sobre longevidad de los adultos. Pues los adultos pueden vivir varias semanas y las larvas pueden poner cientos de huevos durante su vida. Y vamos a ver cuántos huevos pueden poner, ¿no? En su ciclo de vida. Aquí tenemos justamente, ¿no? Lo que es las fotografías para poder mostrarles, ¿ok? Muy bien, entonces aquí tenemos un resumen del ciclo de vida de lo que es Ceratitis capitata, ¿no? Huevos, ¿qué dijimos? La deposición, aquí es un resumen ya de todo su ciclo biológico, ya, ciclo de vida en resumen. Huevos, dijimos que la deposición es de la fruta, que de 4 a, ¿no? De 2 a 4 días de incubación. Y aquí podemos ver a los, ¿no? A los huevecillos aquí en la fruta, ¿no? O sea, no vamos a poder ver, pero está ahí en la fruta, ¿no? Lo cual la mosca va a seleccionar el cultivo hospedero. ¿En qué fruta? Puede ser en cítricos, mango, arándano, uva, entre otros cultivos que son frutales, que es óptimo
¿no? Para la incubación de huevos de Ceratitis capitata. Y después de este proceso ya llegaría a lo que son las larvas, ¿no? Las larvas ya desarrollan dentro de la fruta de cualquier fruta, como les mencionaba, si es cítrico, cualquier fruta que tengamos en nuestro campo, ya donde los huevos prácticamente, eh, ¿no? Van a pasar a larvas. ¿Ya? Entonces, las larvas van a durar, ¿no? ¿Cuántos días? De 6 a 11 días, ¿no es cierto? Más o menos a esa proximidad, dependiendo de la temperatura. Entonces, aquí tenemos a las larvas, ¿ya? Ahí están las larvas. Y aquí podemos ver con más, digamos, en mayor tamaño, ¿no? Las larvas. Aquí tenemos las larvas de Ceratitis capitata. Ya, estas es las características de las larvas. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos a las pupas, que dijimos que es forma de, ¿no? Que tiene un color eh, anaranjado brilloso, ¿no? Así como podemos ver, aquí están las pupas. Entonces las pupas o la pupación en el suelo también duran de 6 a 13 días. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos ya a las adultas. Aquí tenemos igualmente la fotografía ya de emergencia y maduración sexual, seguido de apareamiento y ovoposición. Ahí estaremos completando con su ciclo de vida de Ceratitis capitata. ¿Ya? Entonces ahí tenemos para poder guiarnos con la fotografía. ¿Ok? Muy bien. Y por otro lado, tenemos factores que influyen en el ciclo de vida, así como nosotros también nos reproducimos, ¿no es cierto? Tenemos muchos factores para reproducirnos. Puede ser estéril, no puede haber compatibilidad entre la otra persona, entre otras. Igualmente, incluso eh, ambientales, alimentación, entre otras, o la edad, un montón de factores que podamos tener. Pero aquí los ceratitis capitata tienen sus propios factores que influyen en su ciclo de vida. Entonces vayamos. Primer factor es la temperatura. ¿Ok? Es la temperatura. Entonces, las temperaturas pues aceleran el ciclo de vida, o sea, es más rápido. Cuando más caliente está el ambiente, más caliente se pone en Ceratitis capitata. Así es, definitivamente. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿ya? Las altas temperaturas aceleran el ciclo de vida de Ceratitis capitata, mientras que las bajas temperaturas lo, ¿qué pasa? A ver, lo opuesto, ¿no? Lo ralentiza. Se vuelven, ¿no? O ¿no? Como quien dice, o sea, se vuelven fríos. Entonces, por lo tanto, no hay, digamos, una buena, o sea, no se desarrollan eh, como debe ser, o sea, no es acelerado, ¿no? Eso es, entonces, mayormente, por decir, en verano, eh, en época donde tenemos la producción de uva, por ejemplo, en las costas de Perú, ahí están una infinidad de mosca de fruta que tenemos que combatir. Ahorita que estamos en invierno, frío es menos, pero ¿en qué etapa estamos? En la etapa de cítricos, ¿no? Entonces, en cítricos, en la campaña de cítricos, o sea, un poquito por ahí que nos ayuda la temperatura, ¿no? Eso es, pero de todas maneras ahí están, pero con baja población. Ya, entonces ahí tenemos primer factor, que es la temperatura. Después tenemos el segundo factor, que es la humedad, ¿ya? La humedad también afecta pues el desarrollo especial durante la fase de pupa ¿no? de Ceratitis capitata. Así es. Ya mayormente ¿no? Cuando está en estado de pupa. ¿Ya? Entonces, eso también es otro factor que lo limita, ¿no? Y por otro lado es la disponibilidad de frutas hospederas. ¿Ya? Entonces, la presencia de frutas adecuadas para la oposición y el desarrollo larval es crucial, ¿no? Para la reproducción y supervivencia de la plaga. Si no, no hay. O sea, si no hay fruta, no hay mosca de la fruta, definitivamente. ¿Ya? No lo vamos a tener. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos. Hasta ahí entonces con el ciclo de vida y factores que influyen en el ciclo de vida de Ceratitis capitata. Ok, bueno, veamos un poquito más el tema de lo que es el impacto en la agricultura. O sea, ¿qué impacto es lo que nos causa? Creo que es común, creo que ya sabemos
qué impactos no produce o ejerce Ceratitis capitata o mosca de la fruta. Pues Ceratitis capitata, como ya sabemos, es una plaga polífaga, ¿ya? Que afecta a una amplia variedad de frutas, incluyendo cítricos, duraznos, mangos, peras, manzanas y muchas otras frutas. Y el daño causado por las larvas, ¿no? Mejor dicho, el daño va a ser más causado por las larvas al alimentarse de la pulpa de las frutas y puede llevar pérdidas, así es, pérdidas económicas significativas para los agricultores. Además de ello, la presencia de la plaga puede restringir la exposición de productos agrícolas debido a las regulaciones fitosanitarias. Así es, definitivamente. ¿Ya? Eso es. Y bueno, basándonos a la zoobiología de la plaga, tenemos estrategias de manejo basadas en su biología. ¿Y cuál es esa estrategia de manejo basada en su biología? Pues hay que comprender, ¿no? Hay que comprender la biología del ciclo de vida de Ceratitis capitata, que es esencial para desarrollar estrategias de manejo integradas que sean efectivas, ¿ya? Ya que las larvas, como el monitoreo, ¿no? Disculpen, ya que las prácticas, ¿no? Como el monitoreo, eh, podemos encontrar larvas, pupas en cualquier estado de su ciclo de vida y podemos regular, ¿no? Podemos regular la población. ¿De qué manera? A través de la eliminación de frutos caídos y la implementación de trampas, el control biológico que deben ser sincronizadas en el ciclo de vida de la plaga para maximizar su efectividad. Así como podemos ver aquí en la fotografía, ¿qué está haciendo aquí estas dos personitas? Están enterrando, ¿no? ¿Qué están enterrando? Frutos caídos, ¿no? Frutos sobremadurados, frutos que están ya en degradación. Entonces, esto para evitar, ¿no? La presencia o el aumento de la población de Ceratitis capitata, ¿no es cierto? Eso es una buena práctica, ¿ya? Una estrategia de manejo, ¿ok? Muy bien, seguimos. Y ahora tenemos, ¿no? Como cualquier manejo, en MIP tenemos que empezar por métodos de monitoreo y detección de ceratitis capitata. O sea, tenemos que monitorear para detectar si tenemos ceratitis capitata, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Por el método de monitoreo y detección. Y esto lo vamos a hacer a través de trampas de atrayentes o trampas atrayentes siempre, ¿no? Así es. Entonces, aquí tenemos lo que es ya, ¿ok? Tenemos lo que es primer trampa atrayente, lo que es el trampas Magpie, ¿ya? Estas trampas, ¿no? Tienen un diseño de embudo, así como podemos ver, ¿ya? Tienen un diseño de embudo que contienen un atrayente alimenticio, y es atrayente alimenticio. Es generalmente una mezcla de proteínas hidrolizadas, ¿ok? Así es. Y no, el funcionamiento de esta trampa es que las moscas atraídas por olor del atrayente entran a la trampa y quedan atrapadas en esta trampa Magpie, ¿ya? Y el uso, pues, es eficaz, así es, para capturar tanto machos como hembras. O sea, trampas Magpie va a atrapar tanto a machos a hembras. ¿Por qué? Porque es un atrayente alimenticio, ¿no es cierto? Así es. Y después tenemos las trampas Jackson, ¿ya? Y estas trampas son de cartón, así como vemos aquí, ¿ya? Trampas de cartón con una base adhesiva, ¿ya? Que contiene, o sea, como goma, ¿ya? Y un pegante, un dispensador de ferormonas. Esto sí que contiene atrayente ferormonas. Y atrapan principalmente a los machos, definitivamente, ¿ya? Atrapan principalmente a los machos atraídos por las ferormonas sexuales, ¿ok? Muy bien. Em, Eso uso ya son útiles para monitorear la presencia de densidad de la población masculina, ¿ya? Así es. Y después tenemos otra trampa que son las trampas de cebo tóxico, ¿ya? Cebo tóxico. Estas trampas pues combinan atrayentes alimenticios con insecticidas, o sea, aparte de lo que vamos a de repente aplicar
atrayente alimenticio, a ello vamos a aumentarlo insecticida, ¿no? Para que pueda ya matar definitivamente. ¿Y cómo funcionan estas trampas? Pues en estas trampas las moscas son atraídas, o sea, las moscas son atraídas por el cebo y mueren al ingerir el insecticida, ¿ya? Y estas trampas pues ayudan a reducir la población adulta de moscas, definitivamente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tres trampas atrayentes. Trampas Magpie, trampas Jackson, trampas de cebo tóxico. ¿Ok? Muy bien. Entonces con los tres podemos trabajarlo muy bien para la detección de mosca de la fruta. Y después de trabajar, ¿no? Con la detección, eh, ¿no? Tenemos que pasar a lo que es el monitoreo visual. O sea, aparte de trabajar con las trampas, obviamente tenemos que revisar nuestro campo, cómo está. Entonces tenemos monitoreo visual. ¿Cómo hacemos? Tenemos que inspeccionar las frutas, ¿no? Tenemos que caminar, tenemos que estar en el campo. Entonces, tenemos que examinar de forma regular todos los frutos en busca de signos de oposición y daño larval de mosca de la fruta. Y signos que podemos encontrar tal vez son pequeñas perforaciones en la piel de la fruta, así es. Podemos encontrar, ¿no? Signos como perforaciones en la piel de la fruta, exudados gomosos y cambios en la textura y color del fruto. Ya es un signo de que estamos teniendo mosca de la fruta. Y permite, pues, esta inspección de frutas permite detectar infestaciones en sus primeras etapas de, ¿no? De esta plaga. ¿Ya? Así es. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Aparte de ello, tenemos que hacer, ¿no? Este monitoreo visual también consiste en la observación directa, ¿no? Donde ¿no? Hay que observar a los adultos en vuelo alrededor de las plantas hospederas, ¿no? Y es un complementario a otros métodos de monitoreo. ¿Ok? Muy bien. Y después ya vendría lo que son muestreos sistemáticos, ¿no? Muestreos sistemáticos. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es recolectar frutos, ¿no? Recolectar frutas caídas o frutas sobremaduradas, ¿no? O muestras, ¿no? Recolección de frutas. Entonces tenemos que hacer muestreo de frutas caídas y maduras para buscar larvas y pupas, ¿ya? Método. No hay que cortar y abrir las frutas para inspeccionar la presencia de las larvas, así como vemos en la fotografía. Estas son las larvas más claras, ¿no? Está más clarísimo aquí en las fotografías. Em, ¿No? Y estas larvas pues tienen sus segmentos de 1 al 11, tiene su cabeza, región torácica, que es el punto negro, y la región de abdomen. Ya, estas son las larvas. Y esto, una vez que cortamos la fruta y abrimos la fruta, tenemos que determinar su presencia de la larva. Esto no para determinar el nivel de infestación en el campo. Así es. Y después viene lo que es el monitoreo del suelo, que es importantísimo también dentro de muestreo sistémico o sistemático, ¿no? Entonces, tenemos que inspeccionar de la misma manera el suelo alrededor de las plantas, ¿ya? Inspeccionamos al suelo alrededor de las plantas hospederas para encontrar pupas. Método es que hay que excavar ligeramente el suelo y buscar pupas enterradas, ¿ya? Podemos encontrar de 3 a más hasta 5 centímetros bajo tierra. Entonces, a esa profundidad más o menos vamos a poder encontrar a la pupa, ¿ya? Así es. Y esto nos ayuda a estimar la futura emergencia de adultos. O sea, si encontramos en una planta alrededor 10 pupas, wow, entonces 10 adultas en, no sé, ¿cuántos días duraba a ver, participen, la pupa? ¿Ya? Participen. A ver, al chat, a la cajita de comentarios, ¿cuántos días dura el ciclo de vida o la etapa de pupa? Participen, por favor. Ya, ahí yo los leo, ya, yo los leo. Entonces, más o menos en de, ¿no? De 4 hasta 9 10 días, que es lo que dura, entonces va a depender de la temperatura. Prácticamente en ese tiempo vamos a tener, ¿no? Emergencia de moscas, ¿cierto? Emergencia de mosca de la fruta en adulta. Y después de 2 3 días se va a parear. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que preocuparnos. Para eso nos sirve estos muestreos
sistemáticos. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Y tenemos tecnologías avanzadas. Ya tecnologías avanzadas para monitoreo y detección de Ceratitis capitata. Ya como por ejemplo tenemos sistema de información geográfica, lo que es el SIG, que es uso de herramientas SIG para mapear y analizar la distribución de la plaga. ¿Ya? Y estos identifican áreas de alta infestación y patrones y de la dispersión. ¿Ya? Así es. Por otro lado, tenemos sistemas de monitoreo remoto, ¿no? Esto como la utilización de drones y sensores para la detección remota de la actividad de la plaga. ¿Ya? Esto, pues, el sistema de monitoreo remoto nos proporciona datos en tiempo real sobre la presencia de la plaga en grandes áreas, definitivamente. ¿Ya? Y tenemos implementación de un programa de monitoreo para ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos que iniciar por la selección de sitios de muestreo. Para ello hay que escoger ubicaciones representativas dentro del cultivo, especialmente en áreas con alta densidad de hospederos y condiciones favorables para la plaga. Y lo otro es la frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces, para ello hay que realizar, ¿no? Monitoreos semanales, es lo más recomendable durante la temporada de crecimiento y fructificación para detectar rápidamente cualquier incremento de la población de moscas. Y lo otro es el registro de análisis de datos. Ya, entonces tenemos que mantener registros detallados de las capturas de trampas y observaciones visuales. Además de ello, hay que analizar los datos para identificar tendencias y tomar decisiones de manejos basadas en umbrales de acción. Para eso nos sirve la implementación de un programa de monitoreo. Entonces ahí tenemos el proceso de implementación de un programa de monitoreo. ¿Ok? Muy bien. Y ahora tenemos técnica de control cultural, que es el primer paso para el control o manejo de mosca de la fruta, ¿cierto? Después del monitoreo y detección de mosca de la fruta, ¿no es cierto? Entonces hacemos técnica de control, lo cual se iniciaría por la rotación de cultivos. Entonces, esto consiste pues en cambiar los tipos de cultivos plantados en un área específica de un año a otro, ¿ya? Esto mayormente funciona en cultivos o frutas, cultivos de frutales anuales. Y esto pues reduce la disponibilidad de hospederos específicos para la plaga, interrumpiendo su ciclo de vida, definitivamente. Y lo otro, otra práctica en técnica de control cultural es la selección de variedades resistentes, ¿no? Entonces, en donde tenemos que utilizar variedades de cultivos menos susceptibles al ataque de Ceratitis capitata. Ya esto pues disminuye la tasa de infestación y daño a los frutos. ¿Ya? Y otra práctica en control cultural es la sincronización de plantaciones. Entonces, esta práctica pues consiste en ajustar el tiempo de plantación y cosecha para evitar los periodos de mayor actividad de la plaga. ¿Ya? Así es. Esta sincronización de plantaciones pues minimiza la exposición de los cultivos a la oposición y daño larval. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué prácticas más tenemos como control cultural? Lo que es la eliminación de frutas caídas el resto de la cosecha, lo que ya hemos visto. ¿No es cierto? Ya lo hemos visto, ¿ok? Muy bien, ¿no? Una estrategia basada en la biología, ¿no? Entonces, la eliminación de frutas y caídas y resto de cosecha, pues consiste en recoger y destruir las frutas caídas, el resto de la cosecha, que pueden servir como hospederos para las larvas, ¿no? Entonces, método es incinerar o enterrar profundamente los restos. ¿Senasa qué recomienda en cuanto a lo que es la eliminación de frutas caídas o el entierro de frutas caídas? ¿No? Que la capa superficial de la tierra que tiene que tapar a la fruta, ¿no? Tiene que ser una capa de profundidad de 40 a 50 centímetros. Ya a ese nivel tiene que tapar la tierra. De ese nivel tiene que estar la capa de tierra. ¿Por qué? Porque si no, la larva se convierte en pupa, sale hasta una cierta profundidad. Uf, emergencia, salen las adultas. Y seguimos teniendo a las bandidas en nuestro campo, ¿no? A los bandidos. Por esa misma razón, ¿no? Tenemos que enterrar o tenemos que enterrar con ese capa de suelo, ¿ya? Así es. O tierra, disculpen. Y esta práctica, pues, reduce las fuentes de alimento en los sitios de desarrollo para la plaga, disminuyendo la población futura, definitivamente.
Y otra práctica cultural o control cultural es el control de malezas y plantas hospederas alternativas. Para ello, ¿no? Para evitar todo ello, tenemos que eliminar o controlar las malezas y plantas no cultivadas que pueden servir como hospederos alternativos para Ceratitis capitata. ¿Ya? Así es. Por ejemplo, uso de herbicidas o técnicas de cultivo para eliminar estas plantas, ¿no? Lo que son las malezas. Y lo otro es que o esta práctica de control de maleza y plantaciones hospederas alternativas, eh, ¿no? Este control va a limitar las opciones de hospedaje y reproducción para la plaga, lo que es Ceratitis capitata, definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Y después tenemos lo que es ¿no? Lo que es el manejo de riego y fertilización, que también está dentro del control cultural. Para ello, o en este manejo hay que ajustar, ¿no? Las prácticas de riego y fertilización para mantener los cultivos sanos y menos susceptibles al ataque de plagas. ¿Ya? Así es. Además, este manejo de riego y fertilización, eh, o sea, consiste prácticamente, o el método se aplica, ¿no? Eh, para disminuir la población de plagas y de la misma manera, aquí se tiene que evitar, ¿no? En este manejo se tiene que evitar el exceso de fertilización nitrogenada, que puede hacer a que los cultivos sean más atractivos para la plaga, o sea, para Ceratitis capitata. Así es. Beneficios, ¿no? De esta práctica es que las plantas sanas son más resistentes a los ataques de plagas, obviamente, ¿no? Eso es obvio. Otra, otro control cultural es con el uso de barreras físicas. Para ello hay que implementar barreras físicas para proteger los cultivos de la oposición de las hembras, ¿ya? Eh, por ejemplo, uso de mallas, bolsas o cubiertas protectoras alrededor de los frutos, ¿ya? Eso nos va a ayudar bastante. Y pues previene que las hembras depositen sus huevos en los frutos, obviamente, ¿ya? Así es. Y después seguimos con el control cultural. También otro tenemos lo que es el manejo del paisaje agrícola, lo cual consiste en diseñar y manejar el paisaje agrícola de manera que sea menos favorable para la plaga. Entonces, para ello hay que implementar setos, bordes de cultivo y áreas de refugio para enemigos naturales, cosa que los enemigos naturales van a estar al acecho de la presencia de Ceratitis capitata y una vez que ponga huevecillo o larva, ¡wow! Se van a devorar, como por ejemplo los coccinélidos, mariquitas que se alimentan de las larvas o de estado de huevecillo. Ya está. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Implementar setos, bordes de cultivos y áreas de refugio para enemigos naturales. Ya está. Y esto promueve la biodiversidad y el control biológico natural. Así es. Después tenemos planta de cultivos trampa. ¿Y cómo es eso, Inge? Pues o plantación de cultivos trampa consiste, ¿no? En plantar cultivos específicos que atraigan a la plaga lejos de los cultivos principales, definitivamente. Entonces, ¿no? Se tiene que plantar cultivos trampa alrededor o también entre los cultivos principales, cosa que esta práctica pues atrae y concentra la plaga en áreas específicas, facilitando su control. O sea, es ¿no? Una fruta, o sea, unas plantas que podemos eh, instalar como una trampa, cosa que todas las plagas o las ceratitis capitatas se van a juntar en ese punto y más fácil, ¡fum! Lo aplicamos, insecticida, ya está. Incluso para control químico, o sea, ya está, más fácil. Pero si están dispersados por todo el campo y no tenemos plantas o cultivos trampa, o sea, tenemos que aplicar todo el campo. Entonces, incluso esto nos disminuye costo de producción, ¿cierto? Así es. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí entonces con técnicas de control cultural para Ceratitis capitata. Y ahora veamos uso de atrayentes y trampas. ¿Ya? Entonces tenemos tipos de atrayentes. Creo que ya lo hemos visto. Igual aquí vamos a detallar a lo específico, ¿ya? Tenemos atrayentes alimenticios, que son sustancias que emiten olores atractivos para la mosca, ¿no? Simulando fuente de alimento. Para ello podemos utilizar, ¿no?
proteínas hidrolizadas, extractos de levadura y compuestos de amonio, así es, compuesto de amonio. Uso, pues atraen tanto a machos como a hembras, así es, atrayentes alimenticios. Y también tenemos feromonas sexuales, ¿ya? Feromonas sexuales. Eh, Descripción, bueno, estas feromonas sexuales son sustancias químicas emitidas por los insectos para atraer a individuos del sexo opuesto, ¿no? Como para machos o para hembras, ¿ya? Ejemplos tenemos feromonas específicas de Ceratitis capitata, ¿no? Obviamente, para atraer machos o a hembras. Y estas, pues, atraen principalmente a los machos, facilitando la detección y control, ¿ya? Así es. Y tenemos atrayentes sintéticos, que son compuestos químicos diseñados para imitar, igual, ¿no? Para imitar a olores de alimentos o feromonas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el trimetlure, ¿ya? Trimetlure, una feromona sintética utilizada para atraer machos. Así es. Uso no altamente específico y eficaz en la captura de machos. Ya está. Entonces ahí tenemos los tres tipos de atrayentes, ¿no? Atrayentes alimenticios, atrayentes de feromonas y atrayentes sintéticos. ¿Ya? Muy bien, con los tres podemos trabajar. Y tipo de trampas, creo que también ya lo hemos visto, ¿no? Lo que es trampas magipal, que tienen un forma de embudo como atrayente líquido en su interior. Las moscas son atraídas por el olor atrayente y ingresan, ¿no? Eh, ¿no? En la trampa a través del embudo y se quedan atrapados. ¿No es cierto? ¿Ya? Y es eficaz para capturar tanto machos como hembras y se utilizan comúnmente para monitoreo o reducción de la población. ¿No es cierto? Ya, esto atrayente alimenticio. Eh, las trampas Jackson son trampas de cartón con una base adhesiva y un dispersor de feromonas. ¿Ya? Y los machos son atraídos por las feromonas. ¿Ya? Jackson eh, atrae a los machos, ¿no? Por las feromonas se quedan atrapados en la base adhesiva. Y aplicación son útiles para el monitoreo de la población masculina y la detección temprana ¿no? de la mosca. ¿Ok? Muy bien. Y también tenemos trampas de cebo tóxico, también que ya lo hemos visto en la introducción, ¿no? Que combinan atrayentes alimenticios con insecticidas. Y las moscas son atraídas por el cebo y mueren al ingerir el insecticida, ¿ya? Esto ayuda a reducir la población de adultas de moscas. Y lo otro son las trampas de botella, que se utiliza bastante, ¿no? Y son botellas plásticas con agujeros y atrayentes líquidos en el interior. Funcionamiento, pues las moscas son atraídas, ¿no? Y entran por los agujeros atraídos por el olor y quedan atrapados en el líquido. Y estas trampas son efectivas y económicas para el monitoreo y control de la mosca de la fruta, definitivamente. ¿Ok? Entonces, tenemos implementación de trampas y atrayentes. ¿Yo cómo implementamos? Primero, hacemos la selección de trampas y atrayentes. Entonces, tenemos que elegir el tipo de trampa y atrayente según el objetivo, ¿no? Pues monitoreo o control directo, ¿qué es lo que queremos? Y la etapa de siglo de vida de la plaga, obviamente. ¿En qué etapa queremos monitorear o controlar? Y lo otro es la distribución en el campo. ¿Cómo es eso? Pues hay que colocar las trampas en ubicaciones estratégicas como en el perímetro del campo, alrededor de los árboles hospederos y en áreas de alta infestación, ¿no? La distribución en el campo. Después viene la densidad de trampas, o sea, qué cantidad de trampas vamos a poner, ¿no? ¿Qué cantidad de trampas vamos a colocar? Entonces, para ello tenemos que ajustar la densidad de trampas según la extensión del cultivo y la severidad de la infestación, ¿no? Para monitoreo. Y se recomienda pues una trampa por cada dos a, ¿no? 1 a 2 hectáreas, ¿no? Para control masivo puede ser necesario aumentar la densidad, o sea, hasta 3 trampas por hectárea. O sea, cuando tenemos digamos, una buena cantidad de Ceratitis capitata. ¿No? Así es. Y lo otro es el mantenimiento de trampas. Para ello hay que revisar y vaciar las trampas regularmente, reemplazando el atrayente y las bases adhesivas según sea necesario para mantener su eficacia. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente viene el registro de análisis de datos. Para ello hay que mantener registros detallados de las capturas de moscas, ¿no? Para analizar tendencias
poblaciones y tomar decisiones informadas sobre el manejo de la plaga. ¿Ok? Muy bien. Bien, ¿y qué beneficios tiene el uso de atrayente y de trampas? Obviamente para un monitoreo eficaz, para un control selectivo, detección temprana, la reducción de la población. Cierto, para eso nos sirve, ¿no? Lo uso de atrayentes y trampas. ¿Para qué más sabía Celia? ¿Por qué? Porque monitoreo eficaz, ya que nos proporciona datos precisos sobre la presencia y densidad de la plaga, ¿no? Además, ¿no? Reduce la necesidad de aplicaciones generalizadas de insecticidas, minimizando el impacto ambiental y la resistencia a los insecticidas. Además, nos permite la identificación temprana de infestaciones, facilitando la intervención oportuna. Y lo otro es que las trampas de cebo tóxico, las trampas MAGPAL, ¿no? MAGPAL ayudan a disminuir directamente la población de adultos. ¿No es cierto? ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos la aplicación de insecticidas de manera responsable, ¿ya? Aplicación de insecticidas de manera responsable. Y para ello tenemos principios de aplicación responsables de insecticidas, ¿no? Obviamente para el control de Ceratitis capitata. Primero, entonces, tenemos que empezar por el manejo integrado de plagas. O sea, tenemos que saber manejo integrado de plagas para la aplicación de insecticidas, donde tenemos que combinar métodos culturales, biológicos, químicos para reducir la dependencia de los insecticidas. Y hay que tener umbrales de acción, ¿no? Umbrales de acción. Para ello hay que aplicar, o según a umbrales de acción, se aplica pues insecticidas, disculpen, se aplica insecticidas solo cuando las poblaciones de plagas superan los umbrales económicos de daño. Pero si aún no ha superado umbrales económicos de daño, o sea, no podemos trabajarlo con, o sea, no es adecuado, no es recomendable aplicar insecticidas, ¿ya? Así es, pero de otras formas de control como cultural, biológico, podemos trabajar lo normal, pero para eh, insecticidas, o sea, MIP nos dice que tenemos que trabajar con umbrales económicos de daño. Así es. Y después viene lo que es la selección de insecticidas, ¿ya? Para ello, tenemos que elegir insecticidas específicos de Ceratitis capitata y efectivos contra las etapas de vida objetivo, ¿ya? Y utilizar diferentes clases de insecticidas para prevenir la resistencia, ¿no? A los productos químicos, ¿no es cierto? Y después, otro principio es la seguridad de regulación. Entonces, tenemos que seguir las regulaciones locales, las recomendaciones de uso para cada insecticida, ¿ya? Así es, o sea, hay que trabajar con la ficha técnica de cada producto. Los equipos de protección personal, que también está dentro de seguridad de regulación, los EPPs. Entonces se tienen que utilizar los EPPs adecuados durante la preparación y aplicación de insecticidas. Entonces ahí tenemos los tres principios de aplicación responsable de insecticida. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos la práctica de aplicación eh, responsable de insecticidas. Primero tenemos monitoreo, ¿no? Monitoreo y evaluación. Entonces, primero tenemos que hacer un monitoreo regular. Para ello hay que utilizar trampas, ¿ya? Hay que utilizar trampas en método de muestreo para monitorear las poblaciones de Ceratitis capitata. De la misma manera, tenemos que evaluar el impacto de las aplicaciones de insecticidas sobre la plaga y los enemigos naturales. Después de este paso ya viene lo que es métodos de aplicación. Puede ser aplicación dirigida o método baja de deriva, ¿no? Aplicación dirigida es prácticamente focalizar la aplicación en áreas con alta densidad de plagas para minimizar el uso de insecticidas. Los métodos de baja deriva es utilizar equipos y técnicas que reduzcan la deriva, como boquillas de baja presión y pulverización cerca, ¿no? del blanco. Y después viene, después de la elección de método de aplicación, viene lo que es la calibración y mantenimiento del equipo, ¿no? Entonces tenemos que hacer una calibración regular, donde tenemos que asegurarnos que el equipo de aplicación esté correctamente calibrado para amplificar la cantidad adecuada de insecticida. De la misma manera, estas tienen que tener su mantenimiento. Entonces, tenemos que mantener el equipo en un buen estado para garantizar una distribución uniforme y evitar fugas de más. ¿Ya? Y después, el momento de aplicación. ¿Ya?
Para ello hay que considerar condiciones climáticas. Entonces, ¿no? Se tiene que evitar la aplicación durante vientos fuertes, altas temperaturas o lluvias inminentes. Ya, definitivamente. Estas condiciones climáticas se tiene que evitar. Y lo otro que hay que considerar para, para el momento de aplicación es el ciclo de vida de la plaga. Entonces, la recomendación es que se tiene que aplicar insecticidas en momentos críticos del ciclo de vida de Ceratitis capitata, como antes de la oposición o durante la emergencia de adultos. Ahí es punto clave para aplicar, ¿ya? Antes de que, o sea, cuando están ahí, antes que dejen huevecillos en la fruta, porque una vez que ya está el huevecillo y la larva en la fruta, ya no vas a poder controlar con insecticida. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque está cubierto, no va a entrar el químico. Entonces, tiene que ser antes de la oposición o durante la emergencia de adultos, cuando están saliendo de pupa, ¿no? Así es. ¿Ok? Y tenemos otras consideraciones ambientales y de la salud de lo que es la aplicación de insecticidas de manera responsable. Primero tenemos lo que es la protección de enemigos naturales, ¿no? Entonces, la selección de productos es utilizar, ¿no? Insecticidas que sean selectivos y menos tóxicos para los enemigos naturales. Además, hay que mantener áreas no tratadas para proteger y fomentar la población de enemigos naturales. ¿Ya? Así es. Y lo otro, otra consideración es la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces se tiene que evitar contaminaciones y, ¿no? Lo que es también tenemos que hablar de la gestión de residuos, ¿ya? Entonces la recomendación es no aplicar insecticidas cerca de cuerpos de agua, es seguir las recomendaciones de amortiguamiento. Además, hay que disponer adecuadamente de los envases vacíos de residuos de insecticidas, ¿ya? Así es. Y otra consideración al ambiente, la salud, es salud humana, obviamente, ¿ya? Para ello hay que dar una capacitación al personal, ¿ya? Donde tenemos que asegurarnos que los aplicadores estén capacitados en el manejo seguro y correcto de insecticidas, ¿ya? Entonces, además de ello, se tiene que respetar los intervalos de seguridad entre la aplicación de insecticidas en la cosecha para evitar residuos en los productos, ¿no? Lo que son residuos químicos, ¿ya? Entonces, cada producto tiene un tiempo, o sea, un tiempo de intervalo, o sea, en qué tiempo de intervalo ya, no, ya se va, prácticamente se va a lixiviar o se va a volatilizar. Entonces, cada producto tiene su, ¿no? Su tiempo de límite, ¿ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí con la aplicación de insecticidas de manera responsable. ¿Ok? Y ahora vamos a ver las técnicas de control biológico, que es importantísimo esto, ¿ya? Importantísimo. Entonces tenemos las técnicas de control biológico. Primero, uso de enemigos naturales. Y vamos a empezar hablando por los parasitoides. Ya los parasitoides son insectos que ponen sus huevos en o sobre las larvas de la mosca de la fruta. Esos crías se desarrollan dentro del hospedador, que es la mosca de la fruta, ¿cierto? Matándolo eventualmente. Así es, definitivamente. Ejemplo, tenemos a los parasitoides, lo que es el Phopios arisanus, un parasitoide que ataca a los huevos y las larvas de mosca de la fruta. Aquí, como vemos en la fotografía. Así es como ataca, sin miedo, ¿ya? Después, otra especie de parasitoide tenemos a lo que es el Diachasminopora longicaudata, que es un parasitoide que ataca a las larvas en el interior de los frutos, ¿ya? Definitivamente. ¿No? Entonces, para emplear esto, hay que criar y liberar estos parasitoides en áreas infestadas para reducir la población de las moscas. Entonces, ahí tenemos dos especies que son parasitoides. Y después tenemos a los depredadores, ¿ya? Que es otro enemigo natural para mosca de la fruta. Ahí están, wow, que devoran, ¿no? Devoran, esos son como carnívoros, ¿ya? Entonces, por eso se dice depredar, así como chupacabras, como quien dice. Ya estos organismos, pues, cazan y consumen directamente a las moscas de la fruta
o sus etapas inmaduras, cuando está en larva, en huevecillo, entre otros, ya así como vemos en la fotografía. Ejemplos tenemos a hormigas, ¿no? Ellas son algunas especies de hormigas que pueden depredar las larvas y pupas de mosca de la fruta en el suelo. Y aparte de las hormigas, lo que es coccinélidos, son las mariquitas que mayormente se alimentan cuando está en estado de huevo, en estado larval, en primer estadio o segundo, ahí cuando está en menor tamaño. Ya, entonces para esta práctica hay que fomentar la presencia de estos depredadores mediante la conservación de hábitats adecuados. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otra técnica de control biológico, lo que es la liberación de insectos estériles. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Pues esta técnica de manejo implica la liberación masiva de machos estériles de mosca de fruta, ¿no? Las cuales compiten con los machos silvestres por las hembras, resultando, ¿no? En huevos no viables, o sea, huevos infértiles, y una reducción en la población de la plaga de Ceratitis capitata. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo empleo? Pues hay que criar y esterilizar a los machos mediante la radiación en métodos químicos y librarlos en áreas infestadas de manera regular. ¿Ya? Y esto ya es prácticamente una implementación de biotecnología. Así es. Y por otro lado tenemos patógenos y entomopatógenos. ¿Ya? Primero veamos los hongos entomopatógenos. Ya, y estos hongos infectan y matan a los insectos, o sea, a Ceratitis capitata. Por ejemplo, tenemos a Beauveria baciana, que es un hongo que infecta y mata a diversas especies de insectos, incluyendo a mosca de la fruta, definitivamente, así como vemos en la fotografía. Hay que aplicarlo, hay que aplicar, ¿no? Formulaciones de estos hongos en áreas infestadas para controlar la población de la plaga. Me preguntarán, ¿cuál es la dosificación? Pues cada producto viene con diferentes nombres comerciales. Lo más importante es que traiga Beauveria baciana y ahí tiene sus procesos de cómo activarlo o dosificarlo. Entonces, es importantísimo contar con la ficha técnica para su aplicación de Beauveria baciana. ¿Ok? Muy bien. Y lo otro que tenemos son los nematodos entomopatógenos. ¿Ya? Los nematodos que parasitan y matan a las larvas y pupas de insectos, ¿no? Ejemplo, tenemos a Isternermena carpocapsae. Es un nemátodo que infecta y mata a las larvas de la mosca de la fruta en el suelo, ya a las larvas. Y hay que aplicarnos soluciones de nematodos en el suelo alrededor de los árboles frutales para atacar a las larvas y a las pupas. Eso es la práctica. ¿Ok? Muy bien. Y después, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuál es el proceso para la implementación de lo que acabamos de ver, ¿no? Implementación de control biológico. Primero tenemos que hacer evaluación inicial, ¿no? Entonces, evaluación inicial incluye lo que es análisis de población y selección de estrategias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la densidad de población de Cerathitis capitata en los enemigos naturales presentes en el área. Si no tengo ingeniero, entonces tendremos que gestionar, ¿no? Después viene la selección de estrategias, donde tenemos que decidir, tomar decisiones, ¿no? Y donde tenemos que elegir, ¿no? qué técnicas de control biológico son más adecuadas según las condiciones locales la infraestructura disponible. Puede ser entomopatógenos. Claro, pero si yo trabajo con entomopatógenos, ya no tendría que introducir depredadores o parasitoides. Si yo trabajo con depredadores y parasitoides, ya no tendría que trabajar con entomopatógenos. Así, ¿no? Entonces ahí viene la selección de estrategias. Después viene lo que es la liberación y aplicación de controladores biológicos, ¿no? Liberación regular, donde tenemos que programar liberaciones periódicas de parasitoides, depredadores o insectos estériles según las recomendaciones técnicas. ¿Ya? Así es. Después viene la aplicación de patógenos. Si es que, ¿no? Si se hubiese elegido esta técnica, obviamente, donde se aplica pues hongos y nematodos entomopatógenos siguiendo las instrucciones del fabricante para asegurar su eficacia. Por eso les vuelvo a mencionar, recalcar de que es importantísimo contar con la ficha técnica de ese producto que van a obtener. No es que aquí el ingeniero sabe de todos los productos que tenemos, una lista de decenas de productos con un ingrediente activo y
wow, tal, o para todo es una dosis, no es así, sino es importantísimo la instrucción del fabricante, ¿ya? Así es. Después viene monitoreo y evaluación, seguimiento continuo, donde hay que monitorear, ¿no? La efectividad de las liberaciones y aplicaciones mediante trampas y observaciones de campo, ¿ya? ¿Ok? Y después viene lo que es la ajustes, ¿no? Hay que, entonces, después de monitoreo y evaluación, tenemos que ajustar las estrategias de liberación y aplicación en respuesta a los cambios de la población de la plaga y los enemigos naturales, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí integración de métodos de control, ya, de todo, ¿no? Pasos para la integración de métodos de control, ¿cierto? De todos los pasos. Primero, ¿qué hacemos? Ya, un resumen nada más rapidito. Monitoreo y detección, monitoreo continuo. Después, ¿qué hacemos? Evaluación de datos. ¿Qué más? Umbrales de acción, donde tenemos que, ¿no? Establecer umbrales de acción basadas en un nivel de infestación que puede ser tolerado sin causar daño económico significativo. Y después viene la decisión de intervención, ¿no es cierto? En donde podemos elegir de estos métodos, donde tenemos control cultural, donde tenemos prácticas agrícolas, manejo del paisaje y control biológico. Control biológico no consiste en la liberación de enemigos naturales, uso de patógenos y liberación de insectos estériles. Control químico, no selección de insecticidas, aplicación dirigida, cumpliendo no cumplimiento de normativas. Y control físico y mecánico, que son trampas y atrayentes y manejo de riego y fertilización. Ya está. Ahí tenemos los cuatro tipos de control para Ceratites capitata. ¿Ok? Y la implementación del programa de MIP. ¿Cómo iniciamos? Por la planificación y coordinación. Después, educación y capacitación al personal. Y después, evaluación y ajuste. Con esto estaríamos implementando. Y en conclusión, ¿qué, ¿cómo sería entonces? ¿No? El manejo integrado de Ceratitis capitata. Pues el manejo integrado de Ceratitis capitata es una estrategia efectiva y sostenible que combina diversos métodos de control, ¿no? Para manejar a la plaga de manera integral. Entonces, ¿no? Hay que seguir las recomendaciones, lo que acabamos de ver, ¿no? ¿No? Recomendaciones para para iniciar, ¿no? La planificación, la capacitación, la implementación, monitoreo y documentación con los agricultores, ¿no? Para poder controlar la mosca mediterránea o mosca de la fruta de manera efectiva. De esta manera, reducir el daño a los cultivos y promover prácticas agrícolas más sostenibles. Y la clave del éxito radica en la colaboración, la educación continua y la adaptación a las condiciones cambiantes del entorno, definitivamente. Así es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esta manera hemos terminado con el curso. Ahora sí, si habría alguna consulta, duda, adelante pueden dejarlo en la cajita de comentarios o en el chat, los que están en la sala. ¿Ok? Muy bien, adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos, ya, aquí si de repente va a solicitar el certificado, aquí tenemos número de WhatsApp a los siguientes números puede escribir, ya puede solicitar su certificado y materiales de la clase y obviamente la clase grabada, ¿no? Y el PPT. Y de la misma manera, ya que no tenemos preguntas, también tienen mi correo, ya, mío personal, y mi número de WhatsApp, el celular, para que puedan hacer alguna consulta o pregunta, ¿no? Extra respecto al tema, o sea, de lo que hemos tratado, no de otra cosa, ¿ya? De lo que hemos tratado hoy día. Ya, entonces, bueno, de esta manera vamos a darlo por finalizado el curso, ¿ok? Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.